Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de diciembre de 2016 y esto es La Contracrónica. En los dos últimos meses, en concreto desde la victoria de Donald Trump, una victoria contra pronóstico, ha vuelto a la agenda de actualidad, el tema del cambio climático, que hacía mucho tiempo que no oíamos hablar de él o no oíamos hablar de él con tanta insistencia como últimamente. No hay día en el que no nos desayunemos con alguna noticia sobre el tema. Que si el negacionismo está de vuelta, que si el calentamiento se ha acelerado no sé cuánto, curiosamente, en el último año, que si Leonardo DiCaprio va a hablar personalmente con Trump sobre el asunto para informarle de los peligros que se ciernen sobre la humanidad. Sí, digo bien, Leonardo DiCaprio, que como todos sabemos pues es un reconocido climatólogo. Bueno, que si el petróleo vuelve a subir y eso demuestra que lo que ha pasado estos 2 años, ¿no?, de bajada de precios, pues no era más que un espejismo y volvemos de nuevo al peak oil, que se va a acabar y que hay que apostar ya sí o sí por las renovables. En fin, la letanía de hace unos 10, 12 años, por los que tengáis edad os acordaréis de aquello, pero una letanía rejuvenecida. El problema es que suena ya a lata, es decir, que están con la misma historia que en el año 2004-2005 y que ha tenido a Trump como gatillo. Es decir, si esto ha salido es porque este hombre ganó las elecciones, no tiene otra razón de ser. La cosa es que hay muchos intereses en juego, bastantes, grandes programas gubernamentales, agencias estatales que viven de esto y no viven de otra cosa. Y claro, no podía suceder de otra manera, sobre todo cuando el plato de la comida está en el aire. En fin, que el clima vuelve a estar de moda. Hace 4 días, exactamente el día 22, es decir, justo antes de que nos metiésemos en la Nochebuena, la semana pasada, la Nochebuena y la Navidad, 170 profesores, catedráticos, científicos de Estados Unidos, es decir, gente de la industria educativa, si queremos llamarlo así, pues hicieron pública una carta abierta que se repicó por toda la prensa estadounidense para pedir a Donald Trump que continúe con la política climática de Obama. Esto se estuvo hablando mucho, especialmente el día 23 y el 24, y sirvió, bueno, pues como un poquito más de, algo más de combustible para un asunto del que se habla mucho desde hace, como decía antes, desde hace un par de meses, del clima, que ahora ya sí que sí. Querían la carta, que está disponible, sigue disponible, por supuesto, y todavía se puede firmar, pues venía a pedirle que la política climática de Obama había sido la buena y que tenía que mantenerla, y que Trump, una vez llegue al poder, dentro de un mes exacto, pues que no se salga del Acuerdo de París tal y como ha prometido en más de una ocasión. Es decir, que se mantenga en él, cueste lo que cueste. La carta la tenéis, es decir, no me estoy inventando nada, la podéis ver, hay un sitio, la tengo delante de hecho, hay un sitio web que se llama secondnature.org, es decir, secondnature.org. Bien, ahí tenéis el manifiesto. Esto sería, en España esto lo llamamos abajo firmantes. Pues bueno, hay 170 abajo firmantes. El manifiesto es muy cortito, es decir, pues creo que lo tengo delante, 4 párrafos con una serie de puntos y después, bueno, pues con máximo respeto, y aparecen todos. No están grandes universidades, pues quería decir yo, como Harvard o Yale, pero sí hay algunas. De hecho, he estado mirando y de la Ivy League solo está Pensilvania. El resto son universidades estatales, algunos college y tal. Bueno, la cosa es que le podéis echar un vistazo por si queréis leerla. Podéis firmarla también, podéis suscribirla, aparece el procedimiento para participar en esta historia. Y el día 13, en principio, según informan, pues se la enviarán a Donald Trump, justo antes de que llegue a la Casa Blanca y se ponga a hacer lo que tenga que hacer o lo que ha prometido hacer, que lo mismo luego, respecto a este tema, no hace nada, no sale un Donald Trump pepero, es decir, que promete una cosa en campaña y luego hace otra cosa cuando ya está en el gobierno. No creo que sea tan radical como Rajoy, Montoro y compañía, pero bueno, es decir, tampoco a un político, Trump no es un político propiamente, pero ya empieza a serlo, nunca hay que creerle del todo. Bueno, si la leéis, si os vais a secondnature.org, es muy fácil de encontrar. Bueno, de hecho creo que esto es los tipos de Boston y tal y cual. Yo no sabía ni de su existencia, pero ahora parece ser que se han puesto muy de moda en estos círculos a raíz de esta iniciativa. Bien, lo que... Si os vais a la página web y lo miráis, pues veréis que piden, aparte de lo de París, de que tiene que quedarse en el Acuerdo de París contra el cambio climático sí o sí, que ahí no hay posibilidad de hacerle ni siquiera una enmienda,
pues tiene que seguir gastando en renovables y en investigación. Estas inversiones, ya sabéis que esta gente, lo suyo no es gasto, lo suyo es inversión. Es una cosa muy típica de los políticos, que cuando ellos cuando quieren evitar la palabra gasto, que tiene mala fama, utilizan la palabra inversión. A mí en cierta ocasión me lo dijo un alcalde. Me dijo, no, es que tenemos pensadas varias inversiones. Es decir, gastar el dinero de los demás. Sí, bueno, no, pero invertirlo en qué, en hacer una pista para subir en monopatín, si no hay jóvenes aquí. Ya, bueno, pues una inversión, no es una inversión, es un despilfarro. Bueno, evidentemente, sabéis, mis relaciones con los políticos siempre han sido malas porque les digo lo que no quieren oír. En resumidas cuentas, que estos, pues como a fin de cuentas hacen política, en la medida de sus posibilidades, pues que en muchos casos es bastante, pues piden que lo suyo es inversión y que tiene el gobierno que seguir invirtiendo en temas de clima. Ya sabéis que el dinero es limitado, entonces si inviertes en clima, en investigación climática, pues estás detrayendo recursos para otro tipo de investigaciones que a lo mejor a los seres humanos no son más útiles, como puede ser la investigación sobre enfermedades y cosas por el estilo, investigaciones bioquímicas variadísimas, genéticas y demás. No seré yo quien diga cuál debe de ser la prioridad, porque yo no tengo vocación de dictador, ni muchísimo menos, pero bueno, entiendo que es más urgente curar enfermedades que nos masacran cada año que ver cómo podemos, y entre comillas, revertir el cambio climático. Bueno, como veis, si habéis leído la cartita, tampoco es muy larga, pero si la habéis leído, es algo idéntico a lo que sucedía o a lo que contaban en el año 2008, en el año 2004. Es decir, el quinquenio dorado de Al Gore y lo que es como se les llamaba entonces, los calentólogos, ¿no? Creo que fue Uriarte el que creó lo de los fundamentalistas carbónicos. Bueno, están exactamente con la misma historia. Es decir, parten además de idénticos dogmas. Son cosas dadas por ciertas desde el principio. Se resumen en muy poquitas cosas. Que el cambio climático es un hecho. Que la culpa es del ser humano. Que además de ser del ser humano, ese cambio climático antropogénico es necesariamente malo. No existe otra posibilidad. Nos va a perjudicar a todos, a cada uno de los habitantes del planeta. Da igual donde vivamos, aunque vivamos en un clima espantoso. Bueno, a lo mejor si cambia para mejor. Hay lugares de la Tierra, muchísimos, que tienen un clima horroroso, donde se vive al borde de la subsistencia. No sé, el lugar donde vivo yo no tiene precisamente un clima muy allá. Castellano tiene el mejor clima del mundo. Hace mucho calor en verano, mucho frío en invierno, no llueve todo lo que tenía que llover, pero bueno, lo mismo es que este es el clima perfecto, según ellos, para esta zona del mundo, que no es el caso, pero bueno, la cuestión es que a todos nos va a venir mal. Es necesariamente malo este cambio climático antropogénico. Otro más es que se puede revertir. Queda poco tiempo. Muchas veces incluso le ponen fecha, ¿no? Quedan 7 meses para revertirlo, queda un año para revertirlo, o lo hacemos ahora o si no, cada vez que hay una cumbre o alguna historia de esta, supongo que lo habréis leído, porque esto luego los medios de comunicación, los periódicos, pues lo repiten continuamente, es fantástico. Y dices, exactamente 6 meses y 4 días, pero el cuarto día será por la tarde o por la mañana, ¿no? Como aquel chiste soviético. Pero claro, solo podrán revertirlo si se mete mucho dinero. Mucho dinero en ellos, quiero decir. Si se invierte en una palabra, como os decía antes. Pues bien, si se hace todo esto, el último de los dogmas es que la economía no se verá perjudicada, todo lo contrario. Esto alumbrará una nueva economía próspera, rica, a ellos les gusta decir sostenible, la palabra. Ya tienen muy gastado el término de la sostenibilidad, pero bueno, todavía lo siguen empleando. Es decir, lo mismo que yo leía allá por 2004, 2005, 2006, pues parece que lo han sacado de alguna maleta donde lo tenían guardado y han vuelto a llevárselo a la agenda principal. Es evidentemente por el miedo a que a muchos se les acabe el chollo. Entonces nos sacan exactamente, no han innovado absolutamente nada, lo cual se ve que están demasiado gordos y demasiado mal acostumbrados y no se les ha ocurrido, no lo sé, alguna cosilla nueva para conmovernos. Bien, vayamos por partes, lo digo porque una vez visto cuáles son los dogmas, porque más son dogmas indudables, ya sabéis, en el momento en que uno los niega o los pone en duda, no digo ya negarlos, los pone en duda, le llaman negacionista,
¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás negando esto? Bueno, lo estoy poniendo en duda. Yo soy escéptico y creo que el escepticismo es una de las grandes virtudes humanas, ser escéptico. Es decir, no creerme así de entrada, nada, de primeras nada, ponerlo en duda. Dejarlo en el aire y someterlo al... Vamos, el pensamiento crítico consiste en eso, y someterlo a un escrutinio intensivo. Nada más. Los que somos escépticos para el resto de las cosas también lo somos con todo lo relativo al clima. Pero o me vienes con demostraciones muy, como, no lo sé, una ley de la física que se reproduce siempre y en toda circunstancia. Y aun con todo, en eso, te lo dicen algunos científicos, también hay que ser escéptico. Es bueno, conforme a las leyes de la física de nuestro universo, me decía en cierta ocasión un físico, esto funciona así. Ahora no tenemos constancia plena de que en otro universo sea distinto y quizá exista otro. Bueno, le someten los físicos teóricos y te hacen todavía más lío del que ya uno tiene cuando se pone a leer sobre esos asuntos. Bueno, vayamos por partes, volvemos al principio, para ir, no sé si desmontando, pero sí al menos poniendo en duda todos esos dogmas con los que nos han empezado a castigar, que ya nos castigaron en el pasado y que me las veo venir, y creo que 2017 va a ser un año de revival climático, y si no al tiempo, ya lo veréis, tan pronto como Trump se ponga, si es que se llega a poner con esta historia. Bueno, el primero de los dogmas es que el cambio climático es un hecho. Pues yo creo que más que un hecho es una obviedad. Lo he dicho aquí ya en más de una ocasión, el clima siempre está cambiando. Cambia desde el origen de los tiempos. Desde que la Tierra tiene clima, que es pues desde que tuvo atmósfera por primera vez y tal y cual, una pequeña capa de gases, empezó a por gravedad se vio atraído al planeta primitivo, ¿no? Cuando se formó el sistema solar y se formó el planeta Tierra, pues desde entonces el clima no ha hecho más que cambiar. Ya está. Con eso ya está. Es un hecho, por supuesto que es un hecho y seguirá cambiando. No existe nada parecido a estabilidad climática. El segundo de los dogmas sería este de que el ser humano es el culpable. Ese a mí ya no me parece tan obvio. Pero bueno, vamos a concedérselo. Es decir, bueno, sí, vale, cierto. El ser humano ha tenido una influencia pésima en el clima, o tiene influencia, es decir, pésima, pero tiene influencia en el clima y lo ha cambiado o ha contribuido a acelerar los cambios. Cambios que a lo mejor eran tendencias naturales, pues si el clima se iba a enfriar, pues lo ha enfriado más, o si se iba a calentar, lo ha calentado más, o si se iba a enfriar, ha contribuido a que no se enfríe tanto. No lo sé, estamos hablando de que en el clima las tendencias son muy largas. El tiempo climático no es el tiempo humano, son... tendencias de siglos, cuando no directamente de milenios. Cuando hablamos, por ejemplo, de las glaciaciones, hablamos de miles de años. No se puede, con las observaciones de las que disponemos ahora mismo de temperatura más o menos fiables, y por supuesto no de todo el mundo, estaríamos hablando de un siglo, en el mejor de los casos, siglo y algo. Pero no tenemos ni puñetera idea qué temperatura hacía en Londres en el siglo XII, ni en Nápoles en el siglo XVII. No lo sabemos, no tenemos ni idea, porque además los hombres del siglo XII no medían en grados centígrados, ni en grados Fahrenheit, ni nada por el estilo. Desconocían ellos la temperatura representada de otra manera, hace calor o hace frío, de una manera mucho más difusa y no tan formal. Entonces, las medidas las tenemos desde finales del XIX más o menos, con todos los errores que pudiera haber en los aparatos de medición como los termómetros. No, pues eso es todo lo que podemos hablar con seguridad, con certidumbre absoluta. Desde luego, los últimos 50 años sí se tienen bien medidos, pero eso sirve para trazar una tendencia. Por eso hay que ser escéptico. Es decir, no lo sé, quizás si en lugar de llevar midiendo la temperatura 100 años llevásemos midiéndola 500, quizá me lo tomaría más en serio. Diría, bueno, es una medida de tiempo ya que empieza a ser respetable. No digamos ya si llevásemos midiendo nuestra especie la temperatura del planeta desde hace 10.000 años. Tuviéramos una serie histórica de datos respetable. No, mire, esto hace 3.407 años, en tal sitio, por la mañana hizo esta temperatura. Esto nuestros nietos y tetranietos, pues, dispondrán de un aparato de datos mucho mayor que el nuestro y podrán trazar tendencias con más facilidad. Pero bueno, vamos a concedérselo que efectivamente, que los seres humanos han alterado el clima y... por los datos de los que disponemos, pues efectivamente la Tierra, el planeta como tal, el globo, es algo más cálido. Algo más ligeramente. Es decir, exactamente es 0,8
décimas de grado, es decir, 8 décimas de grado, 0,8 grados, es decir, no llega a un grado, desde 1880. Esto no son datos que me estoy inventando, son datos del Instituto Goddard de la NASA, muy recientes además. Me los he ido a mirar porque los recordaba. Esto es del año 2013. Es decir, de hace 4 años, científicos de la NASA, lo tengo delante. Se ve exactamente, aquí lo tengo. La temperatura promedio en el año 2012 fue de alrededor de 4,6, temperatura global quiero decir, grados Celsius, lo cual es 0,6 grados más caliente que la referencia que corresponde a mediados del siglo XX. Según el nuevo análisis, la temperatura global ha aumentado 0,8 grados Celsius desde el año 1880. Bueno, en eso se queda el calentamiento global. Eso pues, a nivel global es mucho, pues no lo sé. Desde luego, Nueva York sigue en su sitio, Miami también, Venecia todavía no se ha hundido. Es decir, estos 0,8 grados habrán ocasionado algunos cambios, pero han sido menores. Eso creo que podemos convenirlo sin demasiados problemas. Bueno, hasta ahí bien. El cambio, el ser humano es culpable, pero bueno, es culpable poco porque se ha aumentado a pesar de toda la eclosión industrial del siglo XX, pues solo ha costado y quemar carbón a expuertas y gasoil, petróleo y demás, pues solo 0,8 grados, es decir, 8 décimas de grado. Lo otro de que es necesariamente malo, lo que os decía antes, eso ya lo veo más dudoso, abiertamente dudoso, precisamente porque la historia nos dice lo contrario. Es decir, a más calor, más agua circulando en la atmósfera, más agua circulando y cayendo sobre la Tierra. Es decir, la frontera agrícola más al norte, y eso siempre ha traído más seres humanos mejor alimentados. Porque la cosa va de eso, ¿no? De que seamos más y vivamos mejor. O sea, a lo mejor resulta que lo que quieren es que seamos menos y vivamos peor, pero yo soy un humanista. Yo quiero que seamos muchos seres humanos viviendo muy bien. Simplemente. Con eso ya me doy con un canto en los dientes. Que nadie pase hambre, ni que nadie pase enfermedades, ni necesidad. Con eso, y creo que a lo largo del siglo XX y lo que llevamos de XXI se ha mejorado sustancialmente. Pobreza extrema, mortalidad infantil, etc. Eso deberíamos congratularnos en lugar de pegarnos latigazos. Luego otra cosa que ya comentaba hace un momento, la temperatura ideal. ¿Cuál es la temperatura ideal, qué sé yo, del Valle del Loira? ¿Cuál es la temperatura ideal de, no lo sé, los Pirineos? La temperatura ideal del Hindu Kush, ¿cuál es? Pregunto, ¿la actual? ¿La de hace 10.000 años? ¿La de hace 1.000.000 de años? ¿Cuál? ¿Cuál es la temperatura ideal de la ciudad de Madrid? O del lugar donde está la ciudad de Madrid. ¿La que tiene ahora o la que tenía hace 80.000 años? Pregunto, en el Paleolítico, ¿cuál es? ¿O la que tendrá dentro de 80.000 años? Que a lo mejor nos hemos pensado que es que esto ya es así, no puede cambiar. Es así. En Madrid tienen que caer 500 litros al año de agua. Punto. Ni uno más ni uno menos. Y tiene que haber 2.900 horas de sol. Esos son los valores climáticos normales. Sí, son los valores climáticos normales en los últimos 80 años. Pero no significa que lo hayan sido ni que tengan por qué serlo. Luego hay zonas de la Tierra con climas espantosos, ya lo he dicho antes, que estarían deseando que mejorasen. Yo preferiría tener un clima, que en Madrid tuviésemos un clima algo más cálido en invierno, más fresco en verano y que lloviese un poco más. Pero es el que es, ni más ni menos. Y ojo, no me quejo del todo, que es una ciudad soleada. Si le preguntamos a un tipo de Helsinki, pues o de Archangelsk, en el océano Ártico, pues probablemente te pida que no, que no se congele el Mar Blanco. Y que puedan plantar, que tengan un periodo horario más largo, si nos ponemos a elegir. Si no existe nada parecido ni a la temperatura ideal ni al clima ideal. Además, porque eso va por gustos personales. Luego el otro de los dogmas es el de que se puede revertir. Y ahí la cosa sí que ya roza la ciencia ficción. Es decir, los seres humanos somos así literalmente incapaces de revertir un proceso tan complejo como el clima. Caray, si ni siquiera hemos conseguido hacer que llueva en el desierto, si no podemos modificar ni el curso de un tifón, y cuando viene un tifón o un huracán en el Caribe, lo que se hace es que se evacúa a la gente, es lo único que se puede hacer. No sé, yo creo que se escapa a nuestras posibilidades. Como no, si me das dinero, no te preocupes. Bueno, que lo del dinero es otro de los dogmas. Si invertís en esto, si gastáis en esto, en nosotros mismos, esto ya es pura magia. Ya es pura magia lindante con la picaresca. Es decir, tienes un problema aparentemente irresoluble y yo dispongo de la cura. Así que ve aflojando la bolsa. Simple. Un poco como los magos de tiempos antiguos. No te preocupes que yo te hago aquí unos conjuros. Es pura chamanería.
Y ya por último, que si se hace todo lo anterior, la economía mejoraría. Aquí básicamente incurren en una contradicción, porque culpan, por un lado, a los excesos de la economía libre como causa del cambio climático. Que queréis vivir demasiado bien, tener todos un automóvil, salir, entrar, iros de vacaciones, etc. Luego, esa economía libre hay que desliberalizarla. Esa economía, para que sea medioambientalmente sostenible, hay que planificarla, llenarla de regulaciones y de tasas. No digo nada nuevo, es básicamente el clásico, el manualillo, el vademecum ecologista siempre lleva eso en su parte económica, en su capítulo de economía. Pero el hecho es que ninguna economía ha prosperado sobre la planificación central. Ninguna de las que se han probado, y han sido unas cuantas a lo largo del último siglo y medio. Tampoco han prosperado demasiado en base a regulaciones e impuestos. De hecho, sobre la práctica se verifica todo lo contrario. Se verifica que cuanto más libre es una economía, más prosperan sus agentes. Y en mejor estado se encuentra el medio ambiente. Esto creo que no hace falta que me saque ninguna teoría aquí. Es una cosa que lo vemos. Si a esos agentes se los deja actuar libremente, una de las cosas que demandarán es que el aire esté más limpio, que los alimentos sean de mejor calidad, que haya más espacios verdes. Lo harán, obviamente, todo eso después de tener las necesidades básicas cubiertas. Las necesidades básicas son 3: comida, vestido y alojamiento. Es decir, estar resguardado de la intemperie, estar con la tripa llena e ir vestido. Es decir, no andar en pelotas por ahí. Pero ninguna economía planificada o hiperregulada es capaz de cubrir esas necesidades. En fin, como podéis ver, la letanía se sustenta sobre pilares muy endebles, pero como son porfiados y no hace falta, mejor dicho, no les falta dinero, pues lo han puesto de nuevo en marcha. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Me pasa, Simón, una noticia mierder que la verdad es que encaja muy bien, sinceramente. Ya la había visto la semana pasada, pero ahora me la he recordado, me la he refrescado, porque hay un montón de noticias mierder que me las apunto y luego se me quedan atrasadas en la agenda y gracias a Dios pues hay gente como Simón que me las recuerdan. En este caso es noticia mierder por duplicado, porque es una noticia de verdad, es decir, no es de coña. Bueno, ninguna noticia mierder lo es, por supuesto, pero es que además ha saltado al extranjero. Os cuento. Resulta que en Lozoya, que es un pueblo de la Sierra de Guadarrama, pues antes de las Navidades, unos días antes de las Navidades, el día 21 exactamente, pues se celebró una cena para los jubilados del lugar, que debe ser prácticamente todo el pueblo. El pueblo tiene 700 habitantes y, por cierto, un lugar precioso que es el Valle de Lozoya, no muy lejos de Madrid, y nada, pues les organizan allá a los jubilados una cena, el ayuntamiento, el alcalde, que es del Partido Socialista, y este año hubo un escándalo, un pequeño escándalo, pues dentro del pueblo, imagino, no quiero ni imaginármelo, no se hablaría de otra cosa durante días, porque los jubilados cenaron y después salió una stripper, no lo sé, pero por el aspecto y tal, parece sudamericana, y se puso pues en plan carnaval de Río a cantar y a bailar, ¿no? Pero tal y como Dios la trajo al mundo. Y eso organizó un pequeño escándalo. La cosa, y eso es lo que me pasa a Simón, es que ha llegado ha saltado, de más allá, no ya de Lozoya o de Madrid, sino que ha llegado al extranjero, y lo llevaba el Daily Mail con gran disfrute de sus lectores, y han metido incluso pues fotografías, el vídeo y tal. Pues, ya os lo he dicho, hay cámaras por todas partes y los jubilados también llevan su Samsung para grabar las cosas que les suceden. Bueno, pues el escándalo era porque algunos jubilados se levantaron y se fueron. Yo la verdad creo que no es para tanto, y esto lo que nos viene a confirmar esta historia de Lozoya es que Berlanga nunca ha muerto. Berlanga sigue vivo, y sigue vivo en estas pequeñas cosas que pasan por España. Es decir, un pueblecito de 700 habitantes en el que los jubilados pues les ponen una stripper el día de Navidad. Que ya sabéis, las fechas navideñas son precisamente las más indicadas para sacar una stripper. Pero bueno, la verdad es que creo que no tiene mayor importancia. Sinceramente es gracioso, y más sabiendo pues que ha pasado en un lugar pequeño donde estas cosas pues se sobredimensionan, ¿no? Habría que ver algunas caras, se lo veía como los viejillos y las viejillas miraban a la stripper diciendo, bueno, esto un poco, esta cosa de qué va. Pensamos que los que ahora tienen 75, 80 años
pues vienen como de otra época. No, a ver, la gente que tiene 75 años es la de mayo del 68, es decir, y los del Destape, están muy hasta las narices de ver tetas y culos. No les vamos a sorprender, quizá a los que vivieron la República y la guerra y esas cosas sí les llame la atención, pues porque pasaron los años aquellos del franquismo en los que las mujeres no podían ni enseñar las rodillas, pero los de ahora que tienen 75 son los de mayo del 68. 75 tiene Felipe González, ¿no? Y los de la transición, los del Destape, los del tal, había una hipersexualización de todo. No había más que ver los periódicos, las revistas, las películas que se hacían. Así que me da la impresión que estos viejitos estos jubilados de Lozoya, pues están más que curados de espanto. Son, a fin de cuentas, los que hicieron los de la época del Destape, pues les debió parecer un poco curioso. Y luego pues estaba el clásico, que estas cosas le parecen mal, que se levantó y se fue, que ese es un personaje muy berlanguiano también. Así que nada, con esto podéis ir a verlo, ¿eh? El vídeo lo tienen, está en El Mundo, podéis, en El Mundo de España, vamos, en el periódico, lo podéis ver porque lo tenéis allí con la vedette paseándose entre las mesas y los viejillos, pues algunos alegrándose la mirada, ¿no? Es curioso porque en los periódicos españoles se ha dado el vídeo completo y las fotografías sin pixelizar nada. Pero curiosamente en el Daily Mail se han pixelizado, los órganos sexuales, ¿no? Los genitales, lo cual se demuestra o viene a confirmarnos que efectivamente los ingleses siguen siendo todavía un poquillo puritanos, ¿eh? Estas cosas como que se las toman muy en serio, que en España pues esto no sucede. Si una tía ha enseñado las tetas, pues enseña las tetas sin ningún problema, sin gran drama. En cambio, en Inglaterra esto se lo toman en serio y les parece todavía un poco escandaloso. Pues nada, queridos amigos, con esta historia de Lozoya, fantástica, la stripper el día de Navidad para los jubilados, me despido de vosotros, hasta mañana.